Estamos con Felipe Canto Arias, presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, que suponemos estará preocupado con este insólito ultimátum lanzado por el premier Guido Bellido a través de Twitter, justamente, tal vez lo tenemos en pantalla. El presidente del Consejo de Ministros, el señor Canto Arias, ha planteado que quiere renegociar el reparto de las utilidades de la empresa comercializadora de gas natural. Ahí está justamente el tuit de Camisea. Actualmente, para entender esto mejor, ¿cuántas utilidades de lo que se genera ahí van para el Perú? Buenas noches, Sebastián. La verdad que sorprendido y preocupado por estas declaraciones del primer Bellido, porque no solamente contradicen lo que ha manifestado el presidente Castillo y el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Franque, en su reciente visita a Nueva York, sino que además no contribuyen a generar un clima de confianza y estabilidad para reactivar la economía peruana. Lo más preocupante además es que hablan de una posible expropiación, es decir, siguiendo el modelo boliviano, en una situación en la cual el gas natural en el Perú es totalmente distinto al caso boliviano. En el Perú, el gas natural, que lo gestiona el consorcio Camisea, paga el 65% de sus ingresos al Estado peruano. Como todos sabemos, los recursos naturales son propiedad del Estado, de todos los peruanos. En consecuencia, nosotros los peruanos obtenemos el 65% de los ingresos de Camisea. Camisea paga las regalías más altas de la región y una de las regalías más altas del mundo, 37% del precio de boca de pozo, en el caso de la producción local, y entre 38 y 100% del precio de boca de pozo en el caso de exportación. Pero no solamente eso, nosotros en el Perú no tenemos un problema de gas natural, tanto de producción como de precio. Nos sobra el gas natural, Sebastián. Y lo digo literalmente, nosotros tenemos que reinyectar entre 18 y 20% de la producción de gas natural porque no tenemos demanda. Tenemos que exportar gas natural porque no tenemos quien lo utilice. Es más, la exportación del gas natural nos permite cumplir dos objetivos. En primer lugar, pagar regalías. En los últimos 10 años, los gobiernos regionales han recibido más de 4.000 millones de dólares provenientes de las regalías de la exportación del gas natural. Y en segundo lugar, nos permite producir más GLP. Si nosotros no exportáramos el gas natural, hoy tendríamos que importar más GLP. Y acabamos de ver las dificultades que hemos enfrentado por la situación internacional. Y termino un tema más. El precio del gas natural en el Perú es uno de los más baratos del mundo. Y no lo digo yo, lo dice Ocinermin, que es la autoridad regulatoria en el Perú. Y poca gente sabe, y creo que ahí hay que hacer un mea culpa nosotros como responsables del sector hidrocarburos en no haberlo comunicado, de que hoy existe un precio más barato de gas natural para el mercado interno, para contribuir a la masificación de gas natural. ¿Qué es lo que falla? ¿Por qué no está llegando a las personas que lo necesitan? Como lo dice muy bien el Plan Bicentenario de Perú Libre para la segunda vuelta, la prioridad número 1 es la masificación del gas natural, para que a la gente más pobre de nuestro país, en la sierra de nuestro país, en el sur, en Cusco, en Abancay, en Megatoni, que está al costado de Camisea, en el norte, puedan recibir un gas natural más barato. Lo que requerimos es un cambio en la política pública que promueva una inversión en una infraestructura de ductos que permita el transporte del gas natural. ¿Qué es lo que pasa el día de hoy, Sebastián? La política pública promovió el transporte vía camiones. Y entonces el gas natural es mucho más caro que otras fuentes alternativas de energía, entre ellos el GLP y la energía eléctrica. Entonces, si nosotros queremos hacer que el gas natural, que es una energía limpia y que además nos va a permitir cambiar nuestra matriz energética y migrar hacia energías menos contaminantes que permitan cumplir el compromiso del Perú al 2030 de reducir en 30% nuestras emisiones de CO2, recordemos que esto se va a lograr con el gas natural y con las energías renovables. Pero si queremos cumplir ese compromiso, tenemos que masificar el gas natural. Y en ese sentido, nosotros saludamos lo que ha manifestado el ministro de Energía y Minas, con el que hemos venido trabajando, y es promover un diálogo entre el sector público y el sector privado para colaborar con la masificación del gas natural. En ese sentido, lo declarado por el ministro Bellido va en contra de todo lo que necesitamos en este momento. Hoy necesitamos concertar, hoy necesitamos diálogo entre el sector público y el sector privado. Debemos dejar de lado la desconfianza. Eso sí, te lo digo, Sebastián, nosotros como representantes gremiales vamos a alzar la voz en defensa de la seguridad jurídica y la defensa de la propiedad privada. En este caso, como lo ha señalado muy bien el presidente Castillo, se tiene que respetar el Estado de Derecho. Y en ese sentido, dispuestos nosotros a sentarnos a conversar, ya de hecho lo hacemos con el ministro de Energía y Minas, para encontrar la mejor fórmula para acelerar el proceso de masificación del gas natural. Ahora, tomando esto en cuenta, si se aplicase lo que está o lo que pidió el ministro Guido Bellido, ¿cuál sería el costo para todos los peruanos?
Para Bueno, las personas que van, a los taxistas que necesitan de gas, ¿cierto? De GLP, claro, para el las amas de presidente casa, para Bellido todos. probablemente se ha hecho referencia al ideario de Perú Libre que se inspira en el modelo boliviano, ¿no? Pero ese modelo no es replicable en el Perú. En primer lugar, o sea, expropiar Camisea le costaría al Perú no menos de 30.000 millones de dólares. Para que lo tengan más claro nuestros televidentes, esto implica todo el presupuesto del sector educación, del sector salud y del sector transportes. Con esa plata podríamos masificar todo el Perú, podríamos hacer toda la infraestructura de ductos, el gasoducto del sur y sus gasoductos complementarios, el gasoducto del norte y llevar el gas más barato a todos los hogares gratis. Entonces, en lugar de estar hablando de 30.000 millones de dólares, y un tema importante, Sebastián, si el día de hoy el Estado recauda el 65% de los ingresos de Camisea, que es muy distinto en la situación en Bolivia. En Bolivia, cuando el gobierno de Evo Morales expropia 2 empresas de hidrocarburos, pagaban el 18%. Acá se paga el 65%. Y lo que dice el gobierno es que quisiera que pague 70%. Y en consecuencia estamos, y con el mecanismo de regalías que se tiene, vamos a llegar probablemente a 70%. Entonces, en lugar de estar generando este conflicto que aleja la inversión privada, lo que tenemos que hacer es trabajar todos juntos para sacar adelante la masificación del gas natural, para que llegue una energía limpia, más barata a los hogares y también a las industrias y garantizar la competitividad de nuestro país para los próximos años. De acuerdo, muchísimas gracias, señor Canto-Arias, por esta entrevista. Esperemos entonces se llegue a buen puerto en estas conversaciones, todo dentro del Estado de Derecho. Nos vamos a una breve pausa, volvemos con más.